Saludos, estimados amigos y patrocinadores. Soy JP Martínez del podcast de Romanos 1:16. Quiero compartirles un breve clip de una predicación, una enseñanza del hermano Freddy Angulo. Freddy Angulo es un predicador de la gracia gratuita chileno, una de las pocas personas, de las pocas iglesias que en Chile están haciendo un gran trabajo para extender el mensaje de la gracia gratuita de Dios. Y este video viene muy a propósito del último video que yo subí en mi canal de YouTube acerca de la manipulación emocional en el evangelismo. Y a propósito de este tema, pues hice un comentario sobre el método que utiliza Ray Comfort para presentar el evangelio y el contenido del evangelio que Comfort predica. Debo decirles que pocos videos he subido a mi canal que han tenido tan aceleradamente una audiencia que no está de acuerdo conmigo. Tiene muchos dislike, muchos no me gusta y hay muchos comentarios pues cuestionando mi comentario, mi posición, diciendo que Comfort predica el evangelio verdadero, que la ley se debe de presentar porque de otra manera el pecador no puede entender que Dios es santo y que el pecador no alcanza la gloria de Dios. Por supuesto, yo no estoy negando lo que dice claramente la Escritura respecto de la ley. Dice Romanos 3, verso 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, a los que están bajo la ley lo dice, para que toda boca se tape y todo el mundo sea hallado culpable delante de Dios. Dice el verso 20, por tanto, por las obras de la ley ninguna carne será justificada delante de él, pues por la ley es el conocimiento del pecado. Ahora, mi crítica a lo que Comfort hace tiene que ver con un análisis completo. Lo que yo he dicho es que se está utilizando el mensaje de la ley para producir una reacción emocional en las personas, para humillarlas públicamente, cuando en Romanos 3 no estamos viendo que la ley debe de tener un uso emocionalista. Simplemente debe de quedar claro que nos quedamos cortos delante de la majestad y santidad de Dios y que todos somos culpables ante un Dios santo. Pero Comfort ojalá se quedara con la exposición de la ley, sino que usa la ley para generar culpa en las personas que entrevista y luego como solución ofrece más ley. Lo que Comfort ofrece no es el evangelio de la gracia gratuita. Él ofrece más ley porque él dice que la persona, para poder ser salvada por Cristo, debe de arrepentirse y abandonar sus pecados. En otras palabras, debe comenzar a cumplir la ley que ha estado violando. Entonces, a final de cuentas, este mensaje de salvación por señorío termina utilizando la ley, primero, como correctamente dice la Escritura, para presentarle a la gente que todos somos culpables delante de Dios, pero después utiliza la misma ley para indicar que su cumplimiento es un requisito para que Dios salve a una persona. Eso es lo que Comfort está diciendo cuando dice tienes que abandonar tus pecados y por implicación comenzar a vivir rectamente para que Dios te pueda salvar. Si no ha visto ese video, está en mi canal. Se llama La manipulación emocional en la evangelización. Pero ahorita quiero que escuchen al hermano Freddy Angulo, que claramente va a ahondar en este tema. Él no se va a referir a Comfort en este clip, pero todo lo que él dice en este video es aplicable a lo que yo trato de comunicar respecto de estos métodos de evangelismo que entienden el arrepentimiento de una forma que no es consistente con el significado bíblico. Vamos a escucharlo. ¿Qué debe hacer el hombre para ser salvo? En esa dirección vamos a ver algunos falsos evangelios o falsas presentaciones del evangelio. Algunas solamente las vamos a mencionar, en otras nos vamos a detener un poco más para entenderlas de manera más profunda. A ver, suponiendo que el hermano Erwin fuera incrédulo, no fuera salvo, y yo le estoy predicando el evangelio, yo le podría decir al hermano Erwin, ya sabemos que la forma correcta es decirle, hermano Erwin, solamente por la fe, ¿cierto?
en Jesucristo, el Cristo crucificado, el Cristo resucitado, cree en Jesucristo y será salvo, hermano Erwin. Solamente por la fe, hermano Erwin, usted será salvo. Así que no tiene que hacer nada más, hermano Erwin, para ser salvo. No tiene que dejarse la barba larga, ni cortarse la barba, no. Solamente por la fe. De hecho, su barba larga no le añade ningún mérito rabínico, nada. Solamente por la fe, hermano Erwin. Si por si acaso no lo tenía claro. Ahora, yo podría presentarle el Evangelio de otra manera, y es aquí que usted va a empezar a recordar algunas cosas. Yo le puedo decir, hermano Erwin, usted para ser salvo, hermano Erwin, tiene que creer en Jesucristo y arrepentirse de sus pecados. ¿Sabían ustedes que ese es un falso evangelio? Sí. Decirle a una persona que para que pueda ser salvo tiene que creer en Cristo y arrepentirse de sus pecados es un falso evangelio. Le estoy metiendo en la pata a los caballos, ¿cierto? Así es, dice acá el hermano. Es que aquí vamos a entender algo. Hermano Freddy, tú me estás diciendo que cuando se predica el evangelio no hay que decir que el hombre se arrepienta. De ahí que muchos me dirán, predica una gracia barata. Entiéndase, hermano, que con esto que yo estoy diciendo, yo estoy yendo contra la mayoría. En el contexto chileno. Entonces no hay que predicar arrepentimiento. A ver, primero entendamos qué significa arrepentimiento. Etimológicamente hablando, arrepentimiento significa cambio de mentalidad. Eso. En un momento se pensaba algo, ahora se piensa otra cosa. De pensar en A, ahora se piensa en B. Arrepentimiento es un cambio de un punto A a un punto B. Ahora, en ese sentido, arrepentimiento es sinónimo de fe. ¿Me sigue? En la Biblia se usa el término arrepentimiento como sinónimo de fe cuando se presenta como condición para salvación. Entonces, si yo uso el término arrepentimiento en el sentido de sinónimo de fe, está bien que yo diga que el hermano Erwin debe arrepentirse para salvación. No es incorrecto predicar el arrepentimiento para salvación, siempre y cuando uno entienda el término arrepentimiento como sinónimo de fe. O sea, cuando usted dice arrepentimiento está diciendo fe sola. Cambio de mentalidad en el sentido de no creer en Cristo a creer a Cristo. Un cambio de mentalidad. El problema está que nosotros tenemos un concepto equivocado de arrepentimiento. Nosotros tenemos un concepto de obra de arrepentimiento. Y cuando uno tiene un concepto de obra de arrepentimiento, es ahí donde es un falso evangelio predicar salvación por arrepentimiento. ¿Me siguen? Entonces, hermanos, cuando predique el evangelio no es incorrecto hablar de arrepentimiento, siempre y cuando usted esté usando el término en un correcto significado. El arrepentimiento no puede predicarse aparte de la fe, no puede predicarse como un añadido a la fe, ¿me sigue? Sino como sinónimo de fe. Y vamos a ver que la Biblia, las veces que usa el término arrepentimiento, en muchos lugares lo usa como sinónimo de fe. Ahora, sin embargo, hay algunos que dicen arrepentimiento más fe es igual a salvación. Y eso está mal, eso es un falso evangelio. ¿Por qué? Porque algunos piensan que el arrepentimiento, estimado,
es sentirse mal. Es sentirse mal por los pecados. Es como, por ejemplo, algunos piensan que uno va a ser salvo de esta manera. Señor Jesucristo, yo creo que tú moriste por mí en la cruz del Calvario, pero también, Señor, te pido perdón por mis pecados. Me siento mal por haberte fallado como creación. Entonces, debido a eso, sálvame, Señor. O sea, se está diciendo que será salvo no solamente por la fe sola, sino está usando el término arrepentimiento como sentirse mal. Y arrepentimiento nunca se ha significado sentirse mal. Porque si fuera eso cierto, estaríamos diciendo que la salvación no solamente es por fe, sino que también es por obra, porque el arrepentimiento se está tomando como una obra, y aún más grave, se estaría diciendo que somos salvos por el sentimiento de sentirnos mal. O sea, estaríamos poniendo nuestra seguridad de salvación en nuestro sentimiento, no en Cristo. Grave, ¿no? Por esa razón, fe más arrepentimiento es un falso evangelio. Yo no estoy diciendo que no hay que predicar arrepentimiento. Lo que estoy diciendo es que hay que entender correctamente el término arrepentimiento en los contextos que aparecen en la Biblia, y ahí vamos a darnos cuenta cuando estudiemos la Biblia que siempre es usado como sinónimo de fe y no es usado nunca como sentirse mal o como obra. Alguien puede decir, hermano Freddy, pero cuando yo creí en Jesucristo yo me sentí mal por mis pecados. A ver, yo no estoy negando que en el fenómeno de la salvación no podría usted haberse sentido mal, pero no es salvo por eso. Está bien que usted se haya arrepentido de sus pecados, está muy bien, pero usted no es salvo por sentirse mal por sus pecados. Ahora, ¿debe sentirse mal por sus pecados? Claro que sí, si yo no estoy negando eso, pero para salvación no es una condición, es la sola fe. ¿Me siguen o no? Es la sola fe. Entonces eso sería un falso evangelio. Algunos, aquí donde se manifiesta la salvación del señorío y se habla de que la fe es una rendición total a Cristo. Es sentirse mal. De hecho, Paul Washer predica esa falsa presentación del evangelio. John MacArthur predica esa falsa presentación del evangelio. Sugel Michelin predica esa falsa presentación del evangelio. Miguel Núñez presenta esa falsa presentación del evangelio. Pero obviamente también hablarán de la gracia, de la fe sola, de la fe sola, de la fe sola. Porque nunca te van a poner una obra al lado de la fe para salvación, sino que te esconden la obra dentro de la fe. ¿Estoy negando yo el carácter cristiano de estas personas? No, yo estoy diciendo que eso que predican está mal. Otra forma de una falsa presentación del evangelio es implorar salvación. Es decir, no basta, estimado, que tú creas en Cristo, tú tienes que pedirle la salvación al Señor. Tienes que decir, sálvame, Señor. Hermano, y si tú no te sientes salvo, sigue reclamando semana tras semana, sálvame, Señor. Si no te sientes salvo, di, sálvame, 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 Señor. Porque estas presentaciones son fe más implorar. Alguien dijo una vez, no creas en esos que dicen que la salvación es por la sola fe. No, métete con Dios y reclámale salvación y no salgas del cuarto hasta que Dios te salve. Hay alguien de los predicadores famosos dijo eso. O sea, no están predicando la fe sola. Claro, y te van a salir con el conejo debajo de la manga, no, que tú predicas una fe facilista. Nadie está diciendo que la fe es fácil, la fe es un don de Dios. Pero es la sola fe. Es la sola fe. Porque solamente la sola fe es lo que excluye la jactancia, hermano.
cualquier añadido a la fe, yo voy a tener algo que creerme. ¿Me entiende? Cuando, por ejemplo, si yo predico un evangelio de la sola fe de manera consistente y consecuente, yo voy a estar en el cielo o en el cielo nuevo, la tierra nueva, cantando, realmente fue por tu gracia. Sublime gracia. Ay, me hacía un gallito. Sublime gracia del Señor. Esa parte como que va en contra de mi reputación como predicador. Entonces, sin embargo, si yo predico la sola fe con un poquito de añadidura, que puede ser confesar los pecados, que puede ser arrepentimiento en el sentido de obra, entonces yo voy a decir, no sé, pues la gloria es para ti, Señor, para ti, pero un poquito para mí, porque retiene algo de jactancia. Porque solamente es el principio de la fe la que excluye la jactancia, porque las obras incluyen la jactancia. Incluso aquellos que dicen predicar la sola fe, no predican la sola fe. Y nunca te lo van a admitir, hermano, nunca lo van a admitir. Pero cuando uno estudia realmente sus planteamientos, son la conclusión lógica. Pero nunca te lo van a admitir, porque nunca te van a poner la obra al lado de la fe, sino que te van a adulterar la verdadera naturaleza de la fe y te van a esconder obras dentro de la fe. ¿Me sigue? Otra forma sería la rendición al señorío, esa es la salvación del señorío. Es decir, no solamente la fe, tiene que rendirse al Señor, tiene que hacer a Jesucristo Señor de su vida. No basta con solamente creer, tiene que hacer a Jesucristo el Señor de su vida. Es fe más rendimiento, fe más sometimiento, fe más rendimiento. Esos son falsos evangelios, que alguien lo diga y listo, ya se acabó, que tanto cuenteo.